Hace más de 13.800 millones de años, en un instante que desafía toda comprensión humana, el universo entero estaba comprimido en algo más pequeño que un grano de arena. No existía arriba ni abajo, no existía antes ni después. Solo había una densidad infinita, un estado que la ciencia llama singularidad. Y entonces ocurrió. Un estallido sin sonido, un nacimiento sin escenario. No fue una explosión dentro del espacio, fue la creación del propio espacio. A ese inicio lo conocemos como el Big Bang, el gran origen de todo lo que existe. En los primeros instantes, mucho antes de que pasara un parpadeo, el cosmos atravesó una expansión inconcebible. En una fracción de tiempo inimaginable, el espacio se infló miles de millones de veces más rápido que la velocidad de la luz. Esa inflación cósmica dejó al universo sorprendentemente uniforme, pero también sembró diminutas irregularidades que serían las semillas de las galaxias. Durante los primeros segundos, el universo era un mar de energía incandescente. Allí aparecieron las primeras partículas elementales, quarks, electrones y neutrinos. Aquellas diminutas entidades, invisibles incluso para la mente, serían los ladrillos fundamentales de toda la materia. Al cabo de unos instantes, los quarks comenzaron a unirse formando protones y neutrones. Y en los primeros 3 minutos ocurrió la nucleosíntesis primordial. Se forjaron los primeros núcleos de hidrógeno, helio y un poco de litio. Todo el resto de elementos químicos, los que forman la vida, las montañas y los mares, llegarían mucho después en el corazón de las estrellas. Pero aquel universo primitivo aún era opaco. La radiación chocaba sin descanso contra los electrones libres. La luz no podía viajar. Era como un inmenso océano de fuego y niebla, donde nada podía verse a través. Pasaron cientos de miles de años. Finalmente, cuando la temperatura descendió lo suficiente, los electrones se unieron a los núcleos, formando átomos estables. Por primera vez la luz quedó libre. Esa radiación antigua aún nos llega hoy y los astrónomos la llaman el fondo cósmico de microondas. Es, literalmente, la fotografía más antigua del universo. Cuando los científicos estudian ese resplandor, observan pequeñas manchas, leves fluctuaciones de temperatura. Y esas manchas no son simples irregularidades. Son las semillas de todo lo que vendría después, los embriones de las galaxias, de las estrellas, de los planetas, e incluso del lugar en el que hoy escuchas esta narración. Los primeros cientos de millones de años tras el Big Bang fueron una era de oscuridad. El universo se expandía en silencio, esperando a que la gravedad reuniera las nubes de hidrógeno y helio para dar nacimiento a la primera generación de estrellas. Ese fue el principio de la historia cósmica. Un principio tan breve y tan violento que apenas podemos imaginarlo, y sin embargo tan fecundo que de él surgió todo lo que conocemos. El tiempo, el espacio, la materia, la energía y la posibilidad de que un día una especie consciente levantara los ojos al cielo para preguntarse: ¿cómo comenzó todo? Hoy sabemos que la respuesta está escrita en la luz más antigua, en el murmullo del fondo cósmico, en el eco del Big Bang. Y aunque aún queden misterios insondables, una certeza permanece. Somos hijos de aquel instante primordial, polvo de aquella explosión que jamás dejó de expandirse. Tras el silencio de los primeros cientos de millones de años, el universo experimentó una transformación maravillosa. La gravedad, paciente y persistente, reunió enormes nubes de hidrógeno y helio, los elementos más simples. Bajo su propio peso, aquellas nubes comenzaron a colapsar, aumentando su densidad y temperatura. Y en lo profundo de esos corazones invisibles ocurrió un milagro. La fusión nuclear se encendió. Habían nacido las primeras estrellas. Eran colosos luminosos, mucho más grandes que nuestro Sol actual. Brillaban con una intensidad descomunal, pero también vivían de manera fugaz, apenas unos pocos millones de años. En su interior, el fuego nuclear transformaba lo simple en lo complejo. Allí se creaban elementos más pesados: carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro. Y cuando esas primeras estrellas agotaban su combustible, explotaban en cataclismos conocidos como supernovas, esparciendo sus entrañas por el espacio. De esas cenizas cósmicas surgirían nuevas generaciones de estrellas, más estables, más longevas, y a su alrededor podrían formarse planetas. Así, cada estrella es tanto una forja como un faro, produce los elementos de la vida y al mismo tiempo ilumina la oscuridad infinita. Imagina una noche clara. Las estrellas que ves en el cielo pertenecen a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero la Vía Láctea no está sola. Es solo una entre miles de millones de galaxias que se extienden en todas direcciones. Cada una de ellas es una ciudad cósmica, con miles de millones de soles y quizás miles de millones de mundos.
Las galaxias adoptan formas diversas. Algunas son espirales majestuosas, como nuestra Vía Láctea o nuestra vecina Andrómeda, con brazos que giran en torno a un núcleo brillante. Otras son elípticas, enormes conglomerados de estrellas viejas, rojizas y tranquilas. Existen también galaxias irregulares, retorcidas y deformadas por colisiones, testigos de un universo en perpetuo movimiento, porque las galaxias no son estáticas. Baila cada una en un lento vals cósmico, atraídas por la gravedad de sus vecinas. En un futuro lejano, dentro de unos 4.000 millones de años, la Vía Láctea y Andrómeda colisionarán y se fundirán en una nueva galaxia gigante. Para entonces, nuestro Sol aún brillará. Y quizás alguna forma de vida contemple ese espectáculo, maravillada por la majestuosidad del destino galáctico. En el corazón de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, se esconde un ser enigmático, un agujero negro supermasivo. Estas entidades tienen masas equivalentes a millones e incluso miles de millones de soles. Su gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su abrazo, ni siquiera la luz. Y sin embargo, lejos de ser simples devoradores, los agujeros negros regulan el pulso de sus galaxias, controlando la formación de nuevas estrellas y lanzando chorros de energía que recorren distancias inimaginables. En 2019, la humanidad logró un hito extraordinario: capturar por primera vez la imagen de la sombra de un agujero negro, situado en la galaxia M87. Lo que vimos fue un anillo incandescente de materia girando a velocidades cercanas a la luz, rodeando un vacío absoluto. Aquella fotografía fue una prueba tangible de las predicciones de Einstein y un recordatorio de que aún en el siglo XXI seguimos abriendo ventanas hacia lo desconocido. Si pudiéramos alejarnos hasta observar el universo en su totalidad, veríamos que las galaxias no se distribuyen de manera aleatoria. Forman una inmensa telaraña cósmica con filamentos gigantescos que conectan cúmulos de galaxias y entre ellos enormes vacíos donde casi no existe nada. Esa estructura grandiosa es el reflejo de las pequeñas fluctuaciones que quedaron grabadas en el fondo cósmico de microondas, las huellas del Big Bang. Detente un instante a reflexionar. Cada estrella es un sol. Muchas de esas estrellas poseen planetas, y algunos de esos planetas podrían tener océanos, atmósferas y quizás vida. Cuando miras el cielo nocturno, ves apenas un puñado de luces. Pero más allá, escondidas en la oscuridad, existen mundos innumerables. Las estrellas y las galaxias son mucho más que objetos astronómicos. Son los motores que transforman la materia en complejidad, los talleres donde se forjan los elementos de la vida, los escenarios donde se desarrolla la gran obra cósmica. Y entre esas incontables estrellas, una en particular, ubicada en un rincón tranquilo de la Vía Láctea, encendería su fuego hace unos 4.600 millones de años. A su alrededor nacería un sistema planetario. Y en uno de esos planetas, azul y delicado, aparecería algo aún más improbable: la vida. En uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, a una distancia modesta de su centro, se encuentra una estrella de tamaño medio que brilla con una luz estable y amarillenta. Esa estrella, a la que llamamos Sol, nació hace aproximadamente 4.600 millones de años a partir del colapso de una gigantesca nube de gas y polvo. Cuando aquella nube comenzó a contraerse por la fuerza de la gravedad, la mayor parte de su material se concentró en el núcleo, encendiendo la fusión nuclear que dio vida al Sol. El resto del gas y del polvo formó un disco que giraba a su alrededor. En ese disco, pequeños granos de materia se unieron y crecieron, transformándose en planetas, lunas, asteroides y cometas. Así nació el sistema solar. En el centro, el Sol gobierna con su luz y con su gravedad. Representa más del 99% de toda la masa del sistema. Sin él, nada existiría tal como lo conocemos. Es un horno nuclear que transforma hidrógeno en helio, liberando la energía que ilumina la Tierra y hace posible la vida. Si nos alejamos del Sol, encontramos primero a los planetas rocosos, conocidos como los planetas interiores. Son 4 mundos pequeños en comparación con los gigantes del sistema, pero cada uno con su carácter único. El primero es Mercurio, un mundo abrazado por la cercanía al Sol. No tiene atmósfera significativa que lo proteja, por lo que sus días son extremadamente calientes y sus noches increíblemente frías. Su superficie, cubierta de cráteres, se asemeja a la de nuestra Luna. El segundo planeta es Venus, a menudo llamado el gemelo de la Tierra por su tamaño semejante, pero en realidad es un infierno. Su atmósfera densa está compuesta principalmente de dióxido de carbono, lo que provoca un efecto invernadero descontrolado. En su superficie, la temperatura es suficiente para derretir plomo y su cielo está cubierto de nubes de ácido sulfúrico.
Venus nos recuerda cuán frágil puede ser el equilibrio climático de un mundo. El tercer planeta es nuestro hogar, la Tierra. Es único hasta donde sabemos, porque combina atmósfera respirable, agua líquida abundante y un delicado equilibrio de condiciones que han permitido la aparición de la vida. Su historia está escrita en montañas, océanos y continentes que se desplazan lentamente y en millones de especies que han surgido y desaparecido a lo largo del tiempo. Entre todas esas especies, la humanidad, llegó a mirar al cielo y a preguntarse por su lugar en el cosmos. El cuarto planeta es Marte, el planeta rojo. Su superficie desértica y oxidada guarda huellas de antiguos ríos y lagos. Sabemos que en el pasado Marte tuvo agua líquida abundante y tal vez condiciones adecuadas para la vida. Hoy, exploradores robóticos recorren sus llanuras, buscando respuestas a una de las preguntas más profundas. ¿Estamos solos en el universo? Más allá de Marte se extiende el cinturón de asteroides, una vasta región poblada por miles de fragmentos rocosos que nunca llegaron a formar un planeta. Algunos de estos asteroides podrían haber transportado agua y compuestos orgánicos a la Tierra primitiva, contribuyendo al surgimiento de la vida. Más lejos aún encontramos a los gigantes gaseosos. El primero es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, un coloso compuesto principalmente de hidrógeno y helio. Su atmósfera turbulenta exhibe tormentas gigantes, como la Gran Mancha Roja, un huracán que ha durado siglos. A su alrededor giran decenas de lunas, algunas de ellas con océanos ocultos bajo el hielo, como Europa, que podrían albergar vida en sus profundidades. El siguiente es Saturno, famoso por sus anillos espectaculares, compuestos de incontables fragmentos de hielo y roca. Sus lunas también son fascinantes. Titán, con mares de metano líquido, y Encélado, que expulsa géiseres de agua helada hacia el espacio. Más allá de Saturno se encuentran los gigantes helados. Urano, un planeta azul verdoso, gira inclinado de costado, como si hubiera sido derribado en algún antiguo cataclismo. Su atmósfera contiene metano, que le da su color característico. Neptuno, más lejano aún, es un mundo de vientos supersónicos, con tormentas más violentas que cualquier huracán en la Tierra. Y todavía más allá, en las regiones heladas del sistema, se extiende el cinturón de Kuiper, hogar de Plutón y de otros mundos enanos. Allí, en la frontera del Sol, los cometas esperan. Cuando alguno de ellos es perturbado, viaja hacia el interior del sistema, dejando tras de sí colas brillantes que han fascinado a la humanidad durante milenios. El sistema solar es un laboratorio de mundos. Cada planeta, cada luna y cada asteroide nos cuenta una parte distinta de la historia cósmica. Y sin embargo, por vasto que parezca, no es más que una mota de polvo dentro de la inmensidad galáctica. Al mirar hacia el cielo, recordemos esto. Todo lo que somos proviene de la fusión de átomos en las estrellas y de la danza de cuerpos alrededor de un sol ordinario en un rincón olvidado de la Vía Láctea. Y aún así, para nosotros, este rincón es extraordinario. Es nuestro hogar. Transición visual. Alejamiento del sistema solar hasta la galaxia, preparando el terreno para hablar del universo a gran escala y de la búsqueda de vida más allá de la Tierra en el próximo bloque. En la inmensidad del cosmos, entre estrellas incontables y planetas sin número, surge una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde tiempos antiguos. ¿Estamos solos? La Tierra es, hasta donde sabemos, el único lugar donde la vida ha florecido. Aquí, en este planeta azul, la química simple se transformó en biología compleja. De moléculas primitivas emergieron células y de ellas organismos cada vez más sofisticados. Tras millones de años de evolución, la vida conquistó océanos, tierras y cielos, y de esa vida, una rama pequeña, la humanidad, alcanzó la conciencia de sí misma y la capacidad de cuestionar sus orígenes. Pero si la vida surgió aquí, ¿podría haber aparecido también en otros mundos? Hoy sabemos que alrededor de muchas estrellas existen planetas. Algunos se encuentran en lo que llamamos la zona habitable, regiones donde la temperatura permitiría la existencia de agua líquida. El agua es esencial porque actúa como un solvente universal, el escenario donde las reacciones químicas pueden transformarse en vida. Los astrónomos han identificado miles de planetas más allá de nuestro sistema solar, llamados exoplanetas. Algunos de ellos tienen tamaños semejantes al de la Tierra y orbitan en condiciones que podrían ser favorables. Aunque todavía no hemos encontrado señales directas de vida, la posibilidad de que no estemos solos crece con cada nuevo descubrimiento. Dentro de nuestro propio sistema, lunas como Europa, Encélado o Titán también despiertan esperanza. En sus océanos ocultos o en sus mares de metano líquido podrían existir formas de vida muy distintas a las que conocemos.
Si un día halláramos, aunque sea una sola célula extraterrestre, sabríamos que la vida no es un milagro exclusivo de la Tierra, sino una consecuencia natural de la química cósmica. Mientras tanto, la humanidad no se ha conformado con contemplar desde lejos. Hemos comenzado a explorar. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial, llamado Sputnik, marcando el inicio de la era espacial. Poco después, el ser humano se aventuró más allá de la atmósfera. Y en 1969, por primera vez, hombres caminaron sobre la superficie de la Luna. Esa huella en el polvo lunar fue también una huella en la historia de nuestra especie. Desde entonces, sondas y telescopios han ampliado nuestro horizonte. Vehículos robóticos recorren Marte, naves como las Voyager viajan hacia el espacio interestelar, y observatorios como el telescopio espacial Hubble y el telescopio James Webb nos muestran imágenes de galaxias lejanas, retrocediendo en el tiempo hasta casi los albores del universo. Pero la exploración espacial no es solo una aventura tecnológica, es también un reflejo de nuestro espíritu. Somos una especie que no se conforma con mirar el horizonte, necesitamos cruzarlo. En cada nave enviada, en cada antena que escucha el eco del cosmos, estamos proyectando nuestra curiosidad y nuestro deseo de comprender. El desafío de explorar también nos recuerda nuestra fragilidad. El espacio es hostil, sin aire, sin agua, sin protección contra la radiación. Y sin embargo, frente a esa hostilidad, hemos creado refugios, trajes y estaciones. La Estación Espacial Internacional es un ejemplo vivo de cooperación global, donde científicos de diferentes naciones trabajan juntos para aprender lo necesario con miras a futuros viajes. El próximo gran salto será regresar a la Luna, no solo para visitarla, sino para quedarnos, construir bases y ensayar tecnologías. Después nuestra mirada se dirige hacia Marte. Colonizar el planeta rojo será una empresa de generaciones, pero también el primer paso para convertirnos en una especie interplanetaria. Cada avance nos acerca más a responder preguntas que nos acompañan desde siempre. ¿Hay vida en otros lugares? ¿Podremos un día encontrarnos con ella? Y en última instancia, ¿qué significa para nosotros ser conscientes en un universo tan vasto? Si la vida es rara, entonces somos un tesoro único en el cosmos, responsables de cuidarnos y de proteger la Tierra. Si, por el contrario, la vida es abundante, entonces algún día podríamos compartir nuestra soledad cósmica con otras inteligencias, intercambiando historias bajo las mismas estrellas. En cualquier caso, la exploración espacial nos recuerda algo profundo. Somos parte del universo que ha despertado para contemplarse a sí mismo, y ese despertar apenas ha comenzado. Transición visual, imágenes de la Tierra desde el espacio, la Estación Espacial Internacional, telescopios y finalmente una mirada hacia estrellas lejanas. Preparación para el siguiente bloque, el destino del universo. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. El universo tiene una historia, un pasado marcado por la expansión y la formación de estructuras, pero también tiene un futuro, un destino que aún no conocemos con Tribe of Noise certeza. Music. La pregunta es inevitable. ¿Cómo terminará todo? Desde el Big Bang, el universo se ha estado expandiendo. Durante mucho Tribe of tiempo, los Noise Music. científicos creyeron que la gravedad, la fuerza que atrae a toda la materia, frenaría esa expansión. Según la cantidad total de masa, existían tres posibles Tribe of futuros. Noise Music. La primera posibilidad era un universo cerrado. Si hubiera suficiente materia, la gravedad detendría la expansión y la invertiría. Con el tiempo, todo volvería a colapsar en un evento llamado el Big Crunch, un gran aplastamiento cósmico donde las galaxias, las estrellas y los átomos quedarían reducidos a un punto. La Tribe of segunda Noise Music. posibilidad era un universo abierto. Si la densidad de materia fuera demasiado baja, la gravedad nunca sería suficiente para detener la expansión. En ese caso, el universo se expandiría eternamente, enfriándose más y más hasta que las estrellas se apagaran y solo quedara oscuridad. La tercera opción era un universo plano, en Tribe of equilibrio Noise Music. perfecto, donde la expansión se frenaría, pero nunca se detendría por completo. Sería un cosmos que se expandiría para siempre, pero cada vez más despacio. Tribe of Noise Durante Music. décadas, los astrónomos trataron de descubrir cuál de estos caminos seguía nuestro universo. Y entonces, a finales del siglo XX, ocurrió un hallazgo Tribe inesperado. of Noise Music. Observando explosiones de supernovas lejanas, se descubrió que la expansión del universo no se estaba frenando, sino acelerando. Este resultado cambió por Tribe of completo Noise nuestra Music. visión.
Para explicarlo, los científicos introdujeron un concepto misterioso: la energía oscura. Se trata de una fuerza repulsiva que parece estar empujando al cosmos hacia afuera con cada vez más intensidad. Aunque representa la mayor parte del contenido del universo, su verdadera naturaleza sigue siendo un enigma. Si la energía oscura continúa dominando, el destino más probable será la muerte térmica. En este escenario, dentro de un tiempo inconcebiblemente largo, las estrellas se apagarán una por una. Los agujeros negros devorarán la materia restante y, a su vez, también se evaporarán lentamente. Al final, el universo quedará frío, oscuro y vacío, con partículas dispersas en una vastedad silenciosa. Pero existen otras posibilidades. Si la energía oscura se intensifica con el tiempo, podría provocar un desenlace más dramático: el Big Rip o el Gran Desgarro. En este escenario, la expansión se aceleraría tanto que desgarraría galaxias, estrellas, planetas e incluso los átomos, hasta que no quedara nada unido. Otra hipótesis sugiere ciclos infinitos. Según esta visión, después de expandirse, el universo podría colapsar en un nuevo Big Crunch y de sus cenizas renacer en un nuevo Big Bang. Así, el cosmos sería eterno, oscilando en un ciclo sin fin de muerte y renacimiento. Por ahora, no sabemos cuál de estos destinos será el verdadero. Lo único seguro es que vivimos en un momento especial, en una era donde las estrellas aún brillan y la vida es posible. Estamos en lo que podríamos llamar la primavera cósmica, un periodo breve entre la oscuridad inicial y la oscuridad final. Reflexionemos sobre lo que esto significa. Nuestro tiempo en el universo es fugaz, pero precisamente por eso es valioso. La conciencia que tenemos, la capacidad de mirar las estrellas y preguntarnos por el mañana, es un privilegio cósmico. El destino del universo es un misterio, y tal vez nunca lleguemos a conocer la respuesta definitiva. Pero en la búsqueda de ese conocimiento hemos descubierto algo más profundo: que somos parte de una historia inmensa, una narración que comenzó en el Big Bang y que continuará mucho después de nosotros. Quizás lo verdaderamente importante no sea cómo terminará el universo, sino qué hacemos nosotros mientras estamos aquí. Porque aunque el cosmos pueda parecer indiferente, nuestra existencia le da significado. Al contemplarlo, al explorarlo, al preguntarnos por su destino, transformamos la vastedad en un lugar íntimo, lleno de preguntas y de asombro. Transición visual. Un viaje acelerado mostrando estrellas apagándose, galaxias alejándose, agujeros negros evaporándose, hasta llegar a un universo oscuro y silencioso. Después, una luz tenue reaparece, conectando con la idea de renacimiento cósmico, preparando el terreno para el cierre final. El viaje que hemos recorrido a lo largo de esta narración nos llevó desde el nacimiento del universo hasta su posible destino final. Hemos explorado galaxias, estrellas, planetas y la vida misma. Y sin embargo, lo más asombroso de todo es que este relato no es ajeno a nosotros. Nosotros formamos parte de él. La materia de nuestro cuerpo fue forjada en el interior de antiguas estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Cada átomo de carbono en nuestras células, cada átomo de oxígeno que respiramos, cada gota de hierro en nuestra sangre, todo surgió en los hornos cósmicos del pasado. En cierto sentido, somos polvo de estrellas contemplando el firmamento del que nacimos. Cuando miramos hacia el cielo nocturno y vemos el brillo de incontables luces lejanas, estamos contemplando el pasado. Algunas de esas estrellas pueden haber muerto hace mucho, pero su luz aún viaja hacia nosotros, cruzando el vacío del espacio y del tiempo. El firmamento es al mismo tiempo un espejo de lo que fue y una ventana hacia lo que será. La humanidad es joven en la escala cósmica. Apenas llevamos unos pocos miles de años construyendo civilizaciones y unas pocas décadas explorando el espacio. Pero en este breve instante ya hemos alcanzado logros impensables. Hemos puesto huellas en otro mundo, hemos enviado mensajes más allá del sistema solar y hemos construido instrumentos capaces de observar los confines del universo visible. Quizás el verdadero valor de nuestra existencia no se mida por cuánto tiempo duremos en el universo, sino por lo que somos capaces de crear, de descubrir y de sentir en el corto lapso que se nos concede. El amor, la curiosidad, el arte y la ciencia son chispas que iluminan nuestra fugacidad. El universo puede parecer frío, vasto e indiferente, pero al despertar en nosotros la capacidad de asombro, se vuelve cálido y cercano. Somos la voz del cosmos hecha consciente. Somos el universo que se pregunta por su origen y por su destino. En el futuro, tal vez nuestros descendientes crucen las estrellas, lleven la vida a otros mundos y encuentren otras inteligencias. O tal vez permanezcamos siempre aquí, en este planeta azul, cuidando el frágil oasis que nos vio nacer. Sea cual sea el camino,
Lo esencial es recordar que formamos parte de algo mayor, algo que trasciende nuestra existencia individual. Cada vez que contemples la inmensidad del cielo, piensa en esto. Estás mirando un océano de historias y tú eres una de ellas. Tribe of Noise Music. Somos pasajeros temporales en un viaje eterno, pequeñas luces en medio de una oscuridad infinita. Pero precisamente por eso nuestra luz importa. El cosmos seguirá su curso, las estrellas nacerán y morirán, las galaxias se alejarán y el tiempo avanzará sin detenerse. Y mientras tanto, aquí, en este rincón de la Vía Láctea, una especie diminuta seguirá levantando la vista para contemplar y soñar. Porque al final, más allá de teorías y destinos, lo que permanece es el asombro. Y mientras exista alguien capaz de mirar las estrellas con asombro, el universo seguirá teniendo un sentido. Cierre visual. La cámara se aleja lentamente desde la Tierra, mostrando el sistema solar, la galaxia, el universo observable, hasta un fundido en negro. Somos el cosmos contemplándose a sí mismo.